¿Quieres saber por qué y cómo es importante procedimentar y sistematizar? Ya no solo para tener mejor resultado en las ventas, sino para que tu día a día, tu trabajo sea mucho más sencillo y además te permita una serie de cosas adicionales que todos son ventajas que te voy a contar en este episodio. Así que si estás preparado, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre ventas, desarrollo personal, emprendimiento y cualquier cosa que te ayude a ser mejor persona y mejor profesional, porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Como te contaba en la introducción, procedimentar, sistematizar, son muchas, quizás es una palabra que suena como demasiado espesa, quizás cueste incluso de un poquito de repelús o te genere rechazo el hecho de pensar que tienes que procedimentar o que tienes que sistematizar porque piensas que es una tarea demasiado compleja. Probablemente yo también en algún momento lo he pensado porque siempre tenemos esa idea en la cabeza de que procedimentar y sistematizar está más ligado a grandes empresas con unas estructuras mucho más grandes y que de alguna forma es como obligatorio tener ese tipo de procesos de alguna manera documentados para que el trabajo de las personas que entran, salen, incluso para cuando alguien cambia de puesto dentro de la empresa, aunque ya la conozca, lo pueda llevar a cabo de manera más eficiente sin tener que estar preguntando a tantas personas. Pero tú fíjate que esto que te acabo de contar, que lo vemos muy claro para las grandes empresas, también es aplicable para ti y, por supuesto, es aplicable para la venta. ¿Por qué? Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando empecé con Santi, con mi coach, que ya sabéis que le entrevisté en un episodio, una de las primeras cosas que me pidió, y no estaba en el, iba a decir en el berenjenal, no estaba en esta actividad frenética que tengo ahora con una empresa, toda la parte del podcast, los cursos y demás, era bastante más sencillo. Tenía mi trabajo por cuenta ajena y tenía el podcast y los cursos y las mentorías. Una de las primeras cosas que me pidió es que sistematizara y procedimentara todas aquellas tareas que estaba realizando. Yo que ya he trabajado en grandes empresas, lo he hecho alguna vez, entonces no es que me dé mucha pereza ponerme a escribir y a documentar, ya sabéis que adoro escribir, pero sí que es cierto que no entendía en un principio por qué me podría servir. Pero tú fíjate las cosas las vueltas que da la vida, las cosas que tiene la vida, que al poco de empezar a procedimentar todo lo que yo estaba haciendo, pues cómo hago el proceso de grabación de un podcast, cómo hago el proceso de creación del podcast, cómo genero las ideas, cómo edito el podcast, cómo edito el audio, cómo lo subo a las distintas redes sociales, qué herramientas utilizo. A medida que iba haciendo cada tarea, y esto es un pequeño tip para que también lo tengas ahí a mano y vayas apuntando cómo puedes de alguna manera facilitar todo ese proceso de documentar cómo trabajas, a medida que iba haciendo una tarea, lo iba apuntando. Hay cosas que las tienes muy, muy claras y te llevan 3 minutos apuntarlas. Y un documento que sea de un proceso, un procedimiento, no tiene por qué ser una Biblia de 300 páginas. Habrá determinados procesos dentro de lo que tú haces en tu día a día que quizás sí que requieran que tengas un documento en el que se explique mucho más largos, pero hay otro que realmente, probablemente con una serie de tips y no te ocupe más de 1 o 2 hojas, seas capaz de poder describirlo. Mis procedimientos en general no ocupan, el más largo creo que tiene 5 o 6 páginas, o sea que imagínate que tampoco es una cosa demasiado compleja. ¿Y por qué lo empecé a ver la utilidad? Porque al poco de empezar con este proceso de documentar y sistematizar, delegué. Y este es otro de los tips de por qué es tan importante sistematizar. Empecé a delegar. Entonces fue tan sencillo delegar. En este caso, yo tengo un asistente virtual que se encarga de toda la edición del vídeo. Probablemente se encargue de más cosas en un futuro no muy, muy lejano, sino más bien cerca. Fue tan sencillo como este es el procedimiento, este es el proceso que yo utilizo, estos como yo lo hago, estos son los pasos que yo realizo para editar mis vídeos, porque al principio me los editaba yo. Aquí tienes todas las plantillas, toda la información, esta es la herramienta, aquí tienes los ficheros. Tuvimos una sesión rápida y fue mucho más fácil. Fue mucho más fácil que tener que contarle de cero cómo yo lo hacía, cómo me gustaría que fuera el resultado, porque cuando tú ya sabes cuál es el resultado que esperas y ese resultado que esperas, ya sabes que para eso está la belleza de los patrones, ese resultado que tú esperas no es ni más ni menos que la consecución de cada paso de ese procedimiento que tú realizas y eso lo tienes documentado. Cuando se lo pasas a otra persona, quizás tengas que
ajustar o matizar o hacer algún tipo de pequeño cambio para explicarle a esa persona, bueno, pues o que esa persona incluso aporte y mejore ese proceso, que para eso está también la parte de delegar y contar con personas que te enriquezcan. Mi proceso de edición de vídeo, que lo hace Luciana, mi asistente virtual, efectivamente se ha visto enriquecido pues, por sus comentarios y sus aportaciones, pero ese proceso ha sido mucho más fácil a raíz de contarle, bueno, pues esa parte de documentación. Si tú a la persona a la que quieres delegar alguna tarea le pasas cómo tú lo haces y el resultado que esperas, porque ya sabes cómo va a funcionar, efectivamente esa persona va a ser operativa muchísimo antes de lo que tú te imaginas, pero muchísimo, muchísimo antes que si tienes que contarle de cero cómo se tienen que hacer las cosas. Y tú me dirás, y Marta, muy bien, edición de vídeo, edición del podcast, pero en la venta, bueno, pues en la venta, fíjate que al final en el curso, por ejemplo, simplemente vende, yo he hecho un ejercicio de documentar en vídeo, en este caso, cómo yo hago las distintas tareas para que tú, que tienes el curso, seas capaz de seguir esos pasos y de alguna forma tenga los mismos resultados trabajando. Ya sabes que aquí de gratis nunca vienen las cosas, sino que los frutos son el resultado de un trabajo bien hecho. Esto es exactamente igual. Si tú te dedicas a, imagínate, tienes un montón de tareas, porque cuando nos dedicamos al mundo de la venta, aunque tengas personas que te echen una mano en back office y estás hablando, bueno, me da igual que sea en el mundo de venta de empresa a empresa, que estés hablando en un negocio físico, incluso estés hablando en un negocio virtual, si tú tienes a gente que te ayuda y tienes que empezar a delegar o tienes que de alguna manera gestionar cómo funciona esa comunicación, si tú tienes documentado hasta dónde llega tu responsabilidad, hasta qué pasos tienes que seguir y qué pasos tiene que seguir la otra persona, porque tú tienes muy claro cuál es el proceso, y esto, atención, emprendedores, es vital tenerlo claro, porque cuando quieras delegar porque estás saturado, no vas a tener tiempo de ponerte a escribir, porque ya estás saturado. Así que es mejor que cada día o cada semana o que cada mes, alguna de las actividades que son, puedes empezar por las más sencillas, pero luego vete a las actividades core y empieza a definir cuáles son los pasos. Si os fijáis, el podcast de las ventas, este podcast tiene también esa parte de información, tiene también esa parte en la que en mi cabeza la he tenido que estructurar y plasmar para contaros los pasos que yo sigo, cómo hago determinadas cosas, para que de alguna manera vosotros también lo podáis replicar. Y eso, que al final es un trabajo de poner negro sobre blanco, realmente de escribir cómo es cada paso, lo puedes hacer. Lo puedes hacer tú porque si lo he hecho yo, que no me considero especial en absoluto, lo puedes hacer tú. Y de verdad que todo son ventajas a la hora de procedimentar y sistematizar. Sí, da trabajo, claro que lo da, no te lo voy a negar. Y además es algo que tienes que revisar cada cierto tiempo y a medida que vayas delegando las tareas y vayas pudiendo de alguna manera aquellas actividades en las que tu presencia no supone una mejora diferencial en el resultado, que son perfectamente las que puedes delegar. En mi caso, por ejemplo, fue la edición de vídeo. Evidentemente, ni mi PC, y ahora tengo mi Mac y con mi Mac la cosa va mucho mejor, pero mi PC no daba para poder estar exportando vídeos, editando vídeos de 20 minutos, ni siquiera de 15, ni te cuento cuando tenía una entrevista de 1 hora. Y además me dejaba el PC bloqueado y no podía hacer nada durante todo ese tiempo. Por lo tanto, en mi caso, la decisión de delegar fue sencilla. ¿Cuánto me cuesta el delegar frente a las horas en las que estoy dedicando tiempo a cosas en las que no me están generando ingreso, en las que realmente mi capacidad de aportar valor no es óptima y además me están restando tiempo, bueno, pues en mi vida, en mi ocio y en mi manera de generar ingresos? Para mí esa fue lo que me ayudó a delegar, pero también porque tenía muy claro cuál era el proceso y te aseguro que si ahora reviso los procedimientos les daré una vuelta, porque a lo largo del tiempo las herramientas que utilizas, si ahora no, que sepáis que me comprometo, aquí yo, Marta de Francisco, se compromete a revisar los procedimientos porque hay más cosas que quiero seguir delegando. Entonces, a lo largo del tiempo utilizas otras herramientas, utilizas otra manera de trabajar, utilizas otras, yo qué sé, necesitas tener quizás ese documento mucho más actualizado para que cuando tú, que a lo mejor llevas tiempo sin hacer algo de una determinada forma y tengas que recuperarlo, que esto no significa que vayas a delegar, significa que a lo mejor hay determinadas tareas que haces 1 o 2 veces al año. Y esas tareas las haces 1 o 2 veces al año
como no son de tu día a día, no tienes tan fresco en la cabeza cómo se tienen que hacer. Si las tienes documentadas es tan sencillo como dedicarle 3 minutos a leer cómo se hace y automáticamente los siguientes 3, estoy poniendo un ejemplo, probablemente ya estás 100% operativo y estás ejecutando la tarea. Si no lo tienes documentado, ¿qué te va a pasar? Que vas a tener que empezar a dar vueltas, a ver cómo se hacía, empezar a revisar notas que tenemos apuntado en sabe Dios dónde, y al final vas a perder muchísimo tiempo, que es tiempo que no estás dedicando a tu ocio, tu crecimiento, generar más ingresos, descansar, lo que sea. Fíjate que al final el procedimentar, el sistematizar, que para mí es, bueno, sistematizar quizás es más, de alguna manera, convertir determinadas tareas repetitivas en algo que sea, bueno, pues que se pueda hacer de manera lo más automática posible, y hablo comillas, mientras que procedimentar es todas aquellas tareas que realizas se puedan, de alguna manera, automatizar, sistematizar, en el ejemplo que os ponía antes, o no, estén de alguna manera reflejadas en algún sitio. Y todo eso te va a permitir, uno, tener más claro cómo trabajas, y porque cuando te pongas a escribir cómo estás haciendo tu trabajo, te van a surgir ideas de mejora, de cambio, o directamente que determinadas tareas las puedas desechar porque no te están aportando ningún valor. Este ejercicio de revisar qué haces y cómo lo haces te va a ayudar a poder, sabéis cómo se hace la gestión de tareas, ¿no? Cuando tienes una lista, ¿no? ¿Os acordáis esas antiguas listas de los to-dos? Y tenías ahí determinadas tareas que tenías que ejecutar. ¿Qué es lo que te dicen la mayoría de los sistemas de gestión del tiempo y gestión de tareas? Pues tienes que decir, las tienes que priorizar y luego las que puedes delegar y luego las que acabas desechando. Pues cuando te pones a procedimentar, cuando te pones a documentar todas las cosas que realizas en el ámbito de tu negocio, que esto al final hay quien lo lleva también al ámbito de la vida, yo en este caso, perdonadme, pero no, me dejo fluir un poco más, aunque sí que hay cosas que hago de manera sistemática, aunque no tenga documentadas. Y ahora os pongo un ejemplo. Pero todas estas cosas que vas haciendo, a medida que vayas escribiendo y vayas dándote cuenta de cuáles son las tareas que estás realizando, quizás automáticamente te va a salir la posibilidad de decir, es que esto no aporta ningún valor, esto lo puedo delegar, es que esto ya lo sigo haciendo, pero en realidad no sirve absolutamente para nada, lo puedo desechar. O fíjate que esto otro al que no le estaba dedicando importancia, le tengo que dedicar más atención, tengo que prestarle mucha más atención a esta parte y por lo tanto necesito darle otro enfoque. Y te va a permitir de alguna manera estructurar tu día en el ámbito laboral, tu negocio, si estás dedicándote a emprender, y tu manera de trabajar en las ventas. Ya sabéis que yo soy súper partidaria a la hora de trabajar, de poner un orden y de poner una estructura a lo largo del día en la que tengas claro qué es lo que tienes que hacer casi en cualquier momento de tu jornada laboral. Pues esto te va a ayudar de alguna manera también a estructurar eso, estructurar todas tus tareas, estructurar tu manera de trabajar, porque vas a tener muy claro qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Porque cuando tú tienes claro qué es aquello que te está generando más ingresos, te está generando mayor beneficio, y aquello que no te lo está generando, empiezas a priorizar automáticamente. Y a veces el día a día, a veces no, casi siempre el día a día, te va comiendo, te va restando minutos, te va restando opciones, y al final acabamos yendo como pollo sin cabeza, corriendo de un sitio para otro, y lo que acabas haciendo es tener esa sensación al final del día de que no has hecho lo que tenías que hacer. Así que la única manera de hacer lo que tienes que hacer y que además sea 100% efectivo, y más aún si es eficiente, es tener claro en dónde aportas valor, en dónde no lo aportas y cómo puedes aportar más valor. Y eso se consigue sistematizando. Y ahora te voy a contar qué es lo que hago yo en mi día a día para facilitarme la vida, porque al final todo esto se trata de que te facilites la vida. ¿Cómo lo hago yo? Una de las principales cosas que hago ahora que he vuelto al gimnasio, que ya llevo una temporadita yendo al gimnasio todos los días por la mañana a primera hora, es dejármelo todo listo y preparado por la noche. Cuando yo por la noche, antes de acostarme, me dejo la ropa que me voy a poner para el gimnasio, la ropa que me voy a poner después del gimnasio, la bolsa preparada, el portátil preparado, la máquina del café para que solo tenga darle el botón para ponerme el café por la mañana, lo que estoy haciendo es sistematizar un proceso de mi día a día y es tener claro qué pasos tengo que hacer para que de esa manera cuando yo llego al gimnasio pues no me haya dejado atrás la toalla, las chanclas, el gel de ducha
o la ropa de deporte no, porque la llevo puesta porque voy a primera hora, o la ropa que me pongo después para ir a trabajar. Así que eso, que son pequeñas cosas que tienes de manera automática en la cabeza, no te voy a decir que a nivel personal las tengas que documentar porque claramente es algo que vas a poder hacer tú, pero sí que es cierto que de alguna manera todo aquello que hagas para facilitarte la vida te va a ir en beneficio tuyo, de tu salud, de tu tranquilidad, de tu beneficio y de tu rentabilidad. Así que recuerda que sistematizar y procedimentar es súper importante porque te va a ayudar a tener los mejores resultados, pero mucho más eficiente tu trabajo, muchísima mayor satisfacción de tu cliente porque tienes claro cuáles son los pasos que tienes que hacer para atenderle bien y, en definitiva, mayores ventas, que de eso se trata. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.